Espero que muy buenos días, mis queridas almas imparables. Yo soy Pablo, autor del libro Toma la llave de tu corazón, y hoy te traigo un vídeo acerca del pranayama. ¿Qué es el pranayama? ¿Cuáles son los beneficios del pranayama? ¿Y de qué manera tiene el pranayama el potencial y el poder de llevar tu vida a un siguiente nivel? Todo esto también lo vamos a mezclar con ciencia, así que quédate hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo te voy a hablar de uno o quizás dos experimentos científicos en los que se ha comprobado realmente cómo la ciencia del pranayama, como mejor dicho, como el pranayama tiene el poder, tiene el potencial de llevar tu vida a un siguiente nivel. Y si estos vídeos te gustan, ya sabes, suscríbete aquí abajo y dale a la campanita para no perdértelos. Ahora sí, empezamos con el vídeo. El primero de los beneficios que vas a notar, que vas a sentir con todo esto del pranayama, es muy sencillo, es un aumento instantáneo de energía. Y esto hay mucha ciencia detrás de ello, hay mucha ciencia que logra explicar estas cosas, y sencillamente es porque tu cerebro es el órgano que más energía consume. Y es que se ha demostrado que el cerebro es el órgano que consume el 70% de tu energía. Pero es que además también resulta que en la mayor parte de tus pensamientos son inconscientes. De hecho, fíjate, todos hemos oído en algún momento, casi todos hemos oído en algún momento en nuestras vidas, que solo usamos el 1% de nuestro cerebro, solo usamos el 2% de nuestro cerebro, y la gente oye esto y realmente no sabe de qué va esto. Pues realmente quiere decir que tú eres consciente del 1, del 2% de tus pensamientos. Tú eres consciente del 1 o 2% de tus pensamientos y el resto pasan a un nivel inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres capaz de concentrar tus pensamientos en algo más concreto, es decir, tu mente subconsciente va a estar trabajando, pero si tú de manera consciente te enfocas en una única cosa, todos tus pensamientos van enfocados hacia esa cosa. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Esto lo que va a hacer va a ser disminuir el parloteo mental, es decir, va a hacer que tu mente, en lugar de estar dispersa y en lugar de que utilices un 1 o 2% de tu potencial, utilices el 40, el 50, el 60%, dependiendo de a qué estado llegues con el pranayama. Aquí te voy a ser sincero, no vas a llegar al 100% en el primer momento, porque tienes que estar totalmente concentrado en una única cosa, pero con el tiempo sí que te aseguro que vas a ser capaz de llegar, y ya no solo eso, sino mantenerte en estos estados. Entonces, ¿por qué vas a tener un aumento de energía? Pues por varias razones. La primera de ellas es que el parloteo mental, el parloteo subconsciente, es lo que más energía consume. Así que si yo soy capaz de eliminarlo y lo elimino enfocándome en una única cosa, ¿qué es lo que va a suceder? Pues precisamente esto, que voy a ganar más energía. ¿Realmente por qué? Porque estoy desperdiciando menos. La segunda de las cosas, y esto también es súper importante, y de aquí lo que has encontrado en la miniatura de este vídeo, no es clickbait, es una realidad. La gente respira mal, la gente respira fatal. ¿Y cómo que la gente respira fatal? Sí, la gente respira fatal. Y te voy a explicar por qué. Nuevamente con un poco de ciencia para que se entienda mejor. En nuestros pulmones ocurre una cosa que se llama el intercambio gaseoso. Esto consiste en lo siguiente: entra un aire lleno de oxígeno, y este aire que entra lleno de oxígeno se va a una zona en la que se intercambia ese oxígeno, en la que ese oxígeno tiene que entrar en la sangre, a tus glóbulos rojos. En concreto son los alvéolos. Lo más interesante de esto es que dependiendo de la presión que tenga el oxígeno dentro de tus pulmones, es decir, dependiendo de la presión del aire, dependiendo de la presión que ejerza el aire dentro de tus pulmones, este va a entrar mejor o va a entrar peor. Por ejemplo, si cojo una camiseta y soplo lentamente, probablemente salga poca cantidad de aire, pero si yo soplase más rápido, evidentemente saldría más cantidad de aire. Lo mismo pasa con una mascarilla, lo mismo pasa con cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Es decir, por decirlo a grosso modo, tus pulmones no son más que un filtro para limpiar la suciedad antes de que ese aire, de que ese oxígeno entre dentro de tu sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de la gente respira sin llenar los pulmones, y el ritmo de respiración de la mayoría de la gente sería algo así, es decir, algo suave, algo tranquilo, que no llena bien los pulmones. Es decir, la presión que ejerce el aire es una presión bastante baja, es una presión muy reducida, y es una presión a través de la cual, pues sí, hay intercambio de sustancias, pero la verdad que es un intercambio de sustancias bastante light, bastante leve. Debería ser algo mucho más potente. Por eso es que la gente respira mal. La forma correcta de respirar es inspirar, elevar esta presión, luego mantenerla unos cuantos segundos para que realmente este aire pueda entrar dentro de tus glóbulos rojos, y luego soltar el aire lenta y tranquilamente para que siga habiendo este intercambio, y a la vez que siga habiendo este intercambio salgan los desechos y tengan tiempo de salir. Porque si no, lo que va a estar pasando, si respiras poco a poco, lo que va a estar pasando va a ser que se va a quedar siempre el mismo aire dentro de tus pulmones. Porque habrá un aire que entrará, un aire que saldrá, pero lo que hay dentro se quedará exactamente igual, porque tus pulmones tienen mucha más capacidad de la que estás habituado a utilizar. Entonces, esta es la razón por la que la gente respira mal, y esta es otra de las razones por las cuales vas a tener más energía. Y es que vas a oxigenar mucho mejor tu sangre, vas a oxigenar muchísimo mejor tu cuerpo, básicamente por esto.
Luego, otro de los beneficios que vas a tener va a ser una relajación instantánea y una relajación que va a llevar tu vida a otro nivel. ¿Por qué va a llevar tu vida a otro nivel este estado de relajación? Bien, los seres humanos, en especial los seres de Occidente, somos personas, o la mayoría de la gente vive estresada, vive con muchas limitaciones, vive pensando en que si el trabajo, que si los estudios, que si lo que sea. Y está bien pensar en estas cosas, evidentemente hay que pensarlas, evidentemente hay que tomar acción, pero y hay que saber distinguir en qué momentos pensarlas y qué momentos son los momentos para no pensarlas. Tienes que tener momentos para ti, tienes que tener momentos para tu trabajo, tienes que tener momentos para tu familia, evidentemente, pero también tienes que tener momentos para ti, porque si tú no tienes los momentos para ti, luego tú no tendrás nada que poder entregar a los demás. Entonces, otro de los beneficios que vas a tener es una relajación instantánea, por dos razones. La primera de ellas, esto es un hecho científico probado, y la segunda realmente también, aunque de este hecho científico, del segundo, te voy a hablar al final del vídeo, así que quédate para verlo. Esta primera razón es que al inspirar tranquilamente y sobre todo de una forma profunda, tus pulmones van a presionar el nervio vago, que se encuentra por debajo, en la zona del diafragma, y el nervio vago lo que va a hacer va a ser inducir un estado de relajación. Esto se debe a que por vías evolutivas, el ser humano cuando entraba en una situación en la que no tenía peligro, lo que sucedía era que se podía relajar y se podía tumbar. De hecho, ya te hablaré algún día sobre las pinturas rupestres que encuentras en muchas cuevas, porque esas pinturas rupestres al final era algo que hacían los propios el propio hombre prehistórico para visualizar aquello que querían conseguir, y por eso lo hacían en un lugar oscuro, porque en ese lugar se podían relajar porque había menor cantidad de luz y ahí podían visualizar, si se podían imaginar consiguiendo ello. Y como mucha gente te ha hablado, Bill Gates, Elon Musk, muchos otros te han hablado sobre el poder de la imaginación. Albert Einstein también te hablaba muchísimo, Nikola Tesla, el poder de la imaginación, Michael Jackson, Bruce Lee, porque todo aquello que tú imagines en tu mente y lo sientas como si fuese real, no va a tener más remedio que terminar por ser una realidad en tu vida. Y aquí tienes el ejemplo del hombre prehistórico, pero lo que quiero que cojas de aquí, básicamente, era que cuando el hombre prehistórico estaba fuera de peligro, entonces se relajaba. ¿Dónde hacía eso? En las cuevas, porque sabía que en las cuevas no iba a venir ningún depredador, entonces se relajaba en las cuevas. Y de este modo, al inspirar de una forma más tranquila, su cuerpo sabía, al final, por pura evolución, que ya no había peligro. Y entonces este es el mecanismo que se ha quedado de vía evolutiva. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque es muy importante para entender lo siguiente, y es que cuando nosotros presionamos este nervio vago, automáticamente entramos en estados alfa, que son estados de sugestión mental. Estados en los que el programa mental que tenemos, ese programa subconsciente, porque todos tenemos un programa subconsciente. O sea, por ejemplo, cuando aprendes a conducir, pasa que al principio cuesta mucho, cuesta muchísimo, pero a lo largo del tiempo, pasan los días, pasan los minutos, o sea, pasan los días, las horas, y realmente te cuesta cada vez un poco menos. Esto es porque tu mente subconsciente está cogiendo un patrón de pensamiento del que tú ya no tienes que ser consciente, porque esto te va a ahorrar mucha energía. Coge un patrón de pensamiento, si no, ¿cuántas veces te has puesto a conducir? Estás conduciendo por autovía, lo que sea, miras el móvil un momento y al que te das cuenta dices, ostras, que he estado 15 segundos conduciendo en modo automático y no ha pasado nada. Claro, porque tu mente subconsciente ya había cogido ese patrón. Eso prueba a hacerlo cuando estás aprendiendo a conducir y probablemente pares al carril contrario, entonces es mejor que no lo hagas. Lo que quiero decirte con esto es que tu mente subconsciente coge patrones y los asimila. Y ojo, con esto no te incito a que mires el móvil mientras conduces, simplemente te lo quiero explicar con un ejemplo cotidiano para que se entienda fácilmente. Entonces esto te va a dar una relajación muy buena. Y además hay otra razón, y es que al enfocarte en un solo tipo de pensamientos, que en este caso es en tu respiración, resulta que ese parloteo mental disminuye. Y al disminuir ese parloteo mental, ¿sabes qué es lo que disminuye también? Las emociones. ¿Por qué? Porque una emoción va acompañada siempre de un pensamiento. Así que si yo soy capaz, aunque yo no sepa cuál es el pensamiento, pero si soy capaz de enfocarme en una única cosa, ese pensamiento va a desaparecer. Y cuando ese pensamiento desaparece, la emoción también desaparece. Lo cual quiere decir que me voy a sentir más relajado, me voy a sentir mucho mejor. Y todo esto. El tercero de los beneficios que tienes es que tu mente creativa se activa. ¿Por qué se activa tu mente creativa? Porque en un estado de estrés tú no eres creativo. En un estado de estrés tú no vas a conseguir las mismas soluciones que en un estado de calma, que es un estado de relajación. A mí las mejores ideas para estos vídeos de YouTube, para todo lo que he hecho en mi vida, me han venido en un estado de relajación, y a mucha gente también. De hecho, es más, Albert Einstein, el mismo hombre, cuenta que para hallar la solución a muchos teoremas, a muchas fórmulas matemáticas, a muchas incógnitas que él tenía, él lo que hacía era, se tumbaba y cogía una piedra. Él se cogía de una piedra, se iba relajando, y cuando se dormía se caía la piedra y se despertaba. Esto lo hacía porque estando en un estado de relajación, tu mente te va a dar muchas más respuestas. Sencillamente
porque ese programa mental ya no tiene esa fuerza y sobre todo porque estás enfocado en lo que tú realmente quieres y dejas de enfocarte en lo que no quieres, básicamente porque de manera consciente estás dirigiendo tu atención y entonces obtienes nuevas respuestas, obtienes nuevas soluciones y además estando mucho más relajado puedes ver las cosas con claridad. Para ello te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si alguna vez has viajado en tren, en coche, en autobús, te habrás dado cuenta de que si tú intentas mirar la carretera o las vías del tren o lo que está más cerca de ti, no lo vas a ver con detalle. Es decir, lo vas a ver pasar, pero no lo vas a ver con detalle. Y de hecho puede que creas que sepas lo que es, pero si alguna vez te ha pasado que has bajado del tren, del autobús o lo que sea, o ha bajado de velocidad, luego te habrás dado cuenta que te habías perdido muchísimos detalles. ¿Y esto a qué se debe? A que estaba, por un lado, se estaba pasando tan al estar más cerca de ti, esa imagen estaba pasando tan rápida que tú no tenías tiempo para percibir todos los detalles, no tenías ese tiempo para percibir todos los detalles, pero si mirabas un poco más hacia arriba, un poco más hacia lo lejos, podías verlo con claridad, podías ver con claridad todo, e incluso llegabas a un punto en que dejabas de ver las cosas gradualmente con claridad hasta verlo todo como si fuese una imagen continua, casi borrosa. ¿Esto a qué se debe? A que las cosas pasan demasiado rápido como para que nosotros seamos conscientes de ellas, ya que evolutivamente el ser humano pues tenía una velocidad límite a la hora de cazar, que probablemente no excediese de los 30-40 kilómetros por hora. Entonces, se debe a esto, es una cuestión evolutiva, pero que quiero que entiendas aquí es que cuando tú haces pranayama, tu mente se relaja, es decir, es como si el tren bajase la velocidad y pasase de ir a 150 kilómetros por hora a ir a 15. Y desde esa velocidad más baja, entonces tú ya eres capaz de ver las cosas con claridad. Las cosas que estaban lejos de ti ya las veías muchas veces con claridad, porque eran cosas que pues pasaban más lento aparentemente, ¿no? Pero las cosas que estaban más cerca de ti, que realmente son las importantes, pues estas cosas las empiezas a ver con mayor claridad, sencillamente porque tu mente va más calmada, va más tranquila, y de la misma forma que pasa con el tren, pasa en tu mente. Y así pues empiezas a ver las cosas con mucha más claridad. Y ahora te voy a hablar de los estudios científicos que hablan de esto, porque esto sí que te va a dejar boquiabierto. Tengo que hablarte, bueno, te voy a hablar de dos estudios científicos, uno que le hicieron a Himwolf, el hombre de hielo, este hombre que es capaz de meterse en agua helada durante muchísimo tiempo sin que le pase absolutamente nada, y el segundo de ellos es un estudio científico en el que se demuestra cómo literalmente controlando tu respiración, eres capaz de mejorar tu sistema inmunitario, cómo mejora tu capacidad de concentración, cómo se equilibran tus hemisferios cerebrales, etcétera, etcétera, etcétera. Por si te da curiosidad, aquí abajo en la descripción vas a tener un enlace en donde te voy a hablar de todo esto. En mi página web tienes aquí estos estudios explicados por mí y tienes ahí el acceso a todos los estudios científicos que te estoy mencionando en este vídeo y a otros muchos que te voy a mencionar en siguientes vídeos. Que para no perdértelos te recomiendo que te suscribas aquí abajo y le des a la campanita. Ahora, vamos a empezar con el primero de estos estudios. El primero de estos estudios habla de lo siguiente, y es Himwolf es un hombre que es capaz de, mediante una respiración consciente, lograr esto. Este estudio que se le hizo, con este estudio se consiguió demostrar que cuando tú eres capaz de mantener una respiración consciente, lo que él llama respiración forzada. Y es forzada porque no es la respiración tan natural del ser humano. Entonces, cuando tú eres capaz de mantener esa respiración de manera consciente durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, automáticamente notas, aparte que notas más energía, tu cuerpo al estar más oxigenado genera mucho más calor, pero es que además tu sistema nervioso se sobreactiva. Porque esto en especial ocurre cuando estás en condiciones de frío, porque el frío activa más tu sistema nervioso. Entonces, si mezcles estas dos cosas, resulta que tu cuerpo empieza a producir una mayor quema de hidratos de carbono, hasta llegar al punto en que tu cuerpo es capaz, con la práctica, de aguantar 1 hora enterrado en nieve, sin que te pase absolutamente nada, sencillamente por esto mismo, porque tu cuerpo produce mucho más calor. Evidentemente es algo que tiene sus límites, no te puedes pasar todo un día debajo de una cubeta helada a 2 grados bajo cero, porque al final tu cuerpo pues se va a quedar sin energía y tendrías que practicarlo mucho. Pero sí que es cierto que hoy en día la ciencia no sabe cuál es ese límite, porque lo que se va viendo es que cada vez se llega más y más y más lejos y aparentemente parece no tener fin. Y el segundo de los experimentos que tengo para decirte es que se ha demostrado que la meditación y en especial el pranayama son capaces de mejorar tu sistema inmunitario y de mejorar y de equilibrar tus regiones cerebrales. ¿Esto por qué es importante? Porque la calidad de tu vida va a depender de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos son malos, pues evidentemente tu vida va a ser mala. Es evidente, porque un pensamiento malo lleva una emoción mala lleva malas acciones y malas acciones llevan a malos resultados.
evidentemente. Entonces, si yo soy capaz de mejorar mis pensamientos, y se ha demostrado que a través de la meditación y a través del pranayama mejoran tus pensamientos, mejora tu calidad de vida, mejora tu calidad de los pensamientos, y además, ya sabes que en este canal te hablo mucho de ello, te hablo de la ley de atracción, te hablo de cómo tus pensamientos de alguna manera se manifiestan, de alguna extraña manera que nadie conoce. Esos pensamientos son como unas ondas que se emiten a través del campo cuántico y que al regresan pues con esto que tú has enviado, pero multiplicado en su equivalente. Dicho de otra forma, si tú te enfocas en desamor, tú al final lo que vas a tener en tu vida va a ser desamor, pero lo vas a ver por todos lados, lo vas a ver en ti, lo vas a ver en la gente que te rodea, te vas a rodear de gente que esté igual. Al igual pasa con la enfermedad y lo mismo pasa con la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Que si yo mejoro el equilibrio entre mis regiones cerebrales, que es uno de los beneficios de la meditación y en especial del pranayama, ¿qué es lo que va a suceder? Pues al estar más equilibradas estas regiones cerebrales, lo que va a pasar va a ser que la calidad de mis pensamientos va a ser mejor, sencillamente porque hay mayor nivel de equilibrio en tu cerebro. El segundo de los beneficios que se observó era que las personas podían ver las cosas con mayor claridad y tenían mayor capacidad de resolución de problemas y mayor capacidad de resolución de conflictos. Y dirás, ¿cómo puede ser esto posible? Pues muy sencillo, porque la mente va más calmada, la mente va más tranquila. Y cuando la mente quiere ir muy rápido es porque la mente no sabe exactamente a dónde quiere ir. Pero cuando la mente está calmada, la mente está tranquila y sobre todo tienes claridad y sabes lo que quieres, pues esto no sucede. Y esta respiración te va a ayudar precisamente a ello, porque va a hacer que tu mente se calme y aprecies las cosas con mayor detalle. Y sabiendo y teniendo un mayor detalle de las cosas, entonces desde ese estado vas a poder, uno, elegir lo que quieres y dos, perdonar a aquellas personas que te han hecho daño. Porque desde ese nivel de mayor claridad y de calma mental es que entonces te puedes permitir dejar ir emociones, que en un estado de rabia, de ira o en un estado en el que la mayoría de la gente se pasa la mayoría del tiempo, no puedes solucionar absolutamente nada. Y el tercero de los beneficios que vas a tener, este beneficio es increíble, es que mejora directamente tu sistema inmunitario. De alguna manera que científicamente tampoco se conoce muy bien, resulta que el estar respirando de una manera consciente y tranquila mejora tu sistema inmunitario. Como dato curioso te diré que a este hombre, a Kim Wolf, le inyectaron unas altas dosis de una bacteria letal y lo que sucedió luego fue increíble. Te voy a dejar aquí abajo también el enlace en la descripción al vídeo en el que él habla de ello. Pero lo que sucedió fue increíble porque después de inyectarle estas altas dosis de bacteria letal, lo que se vio fue que esas bacterias murieron al poco tiempo, sencillamente porque este hombre empezó a controlar la respiración y lo que hacía sencillamente era inspiraba y se imaginaba cómo entraba la salud y luego al exhalar el aire se imaginaba cómo literalmente esas bacterias estaban muriendo y cómo su sistema inmunitario estaba ganándole la batalla. Esto tiene mucha relación también con otro hecho científico que se ha demostrado hace ya tiempo y es el hecho de que tus emociones alteran a tu sistema inmunitario. Básicamente, este hecho lo que quiere decir es que una persona que está triste y deprimida va a tener un sistema inmunitario triste y deprimido, y una persona que está contenta y feliz va a tener un sistema inmunitario contento y feliz. Como dato extra te diré que el ADN, al estar triste, al estar enfadado, ese ADN se contrae, también como medida de protección, también si tienes estrés en tu vida. Pero al hacer esto lo que vas a hacer va a ser que el ADN deje de contraerse y por tanto libere todo su potencial. Eso también está ligado con la epigenética, porque este va a ser otro de los beneficios que vas a tener con el pranayama, aunque de eso te hablaré próximamente. Porque la epigenética literalmente te habla de cómo tus pensamientos y emociones son capaces de modificar tus genes y sobre todo la expresión de los mismos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú en tus genes tienes todo, pero no está todo activo al mismo tiempo. Tú tienes el gen de ser alto y tienes el gen de ser bajo, pero sin embargo, tú lo que estarás viendo ahora mismo es que tendrás el gen activado de tener una estatura, pues a lo mejor de 1,70 m, de 1,80 m, de 1,60 m, no importa. Pues tendrás ese gen activado, pero sin embargo, tú mediante el correcto enfoque, tus pensamientos y emociones, puedes cambiar la activación del gen. Y no lo digo yo, lo dice la epigenética. De hecho, hay una autora que se llama Marian Rojas Estapé, que tiene un libro llamado Cómo hacer que te pasen cosas buenas, en donde en este vídeo te explica precisamente esto, cómo tus emociones son capaces de cambiar tu expresión genética. Y la verdad que es algo bastante increíble. Entonces, espero que este vídeo te haya gustado y que después de esto, oye, que te vayas a practicar el pranayama. Si has llegado hasta aquí, te recomiendo que veas mi vídeo sobre, 4 técnicas secretas para elevar tu energía, porque además son técnicas de pranayama, son otras técnicas que son un poco distintas también al pranayama, pero que tienen relación con ello y con los que vas a elevar tus niveles de energía. Te lo dejo aquí abajo en la descripción y oye, espero verte en mis páginas del libro Toma la llave de tu corazón y también en mi primera sesión de mentoría gratuita conmigo, que la tienes aquí abajo en la descripción. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.